tal? Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es David Fernández. Nuevamente, bienvenidos a este iTalks del día 1 de marzo. Estamos estrenando mes con un invitado de lujo y quiero también aprovechar para saludar a mi amigo Luis, coanfitrión, Luis Arandia, coanfitrión de estos iTalks. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí ya listos y pendientes para compartir un ratillo. Perfecto, me da mucho gusto. Luis, pues quiero presentarte el día de hoy a Jaime Albuja. Tengo justamente aquí, él es amigo de ya, yo creo que, ¿cuántos serán, Jaime? ¿20 Yo años? creo que ya vamos Que por las 2 venimos, décadas. que venimos trabajando juntos en diferentes proyectos a nivel internacional y la verdad el día de hoy pues me da mucho gusto presentarlo. Él es actualmente candidato a doctorado en Relaciones Internacionales por la UNPL de Argentina. Tiene un máster en Políticas Internacionales para el Desarrollo en Corea. Tiene un máster en negocios internacionales en la ESC Grenoble, Francia. Es promotor de exportaciones, fue funcionario internacional de Aladi, subsecretario de Comercio Exterior, escritor, profesor universitario. Actualmente es jefe de innovación académica en la Universidad de las Américas y también sé que es amante de la comida y los buenos vinos. Así es que, Jaime, la verdad, muy interesante el planteamiento que nos has hecho en el título. Me queda como la expectativa de qué se trata el tema de empleo siglo XXI y sobre todo, pues para nuestro público ver cuál es el tema relacionado a la economía gig, ¿no? ¿Qué viene siendo este término de la economía gig? Así es que adelante, Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Luis, la verdad que muy contento de poder conectar Sudamérica con México y de ahí a todos los 22 países de América Latina y más allá, lo cual realmente nos hace pensar que el tema de innovación está sumamente abierto a lo que viene a ser toda la comunidad, toda la región, y hay oportunidades muy importantes que se darán justamente en el siglo XXI, aunque ya estamos en la segunda década, aún nos falta pues un gran camino por recorrer. Y ahí lo que habíamos comentado un poco en la parte relacionada con el empleo del siglo XXI es por una coyuntura que se afianzó muchísimo en la parte del COVID, ¿no? O sea, el mundo realmente se puso de cabeza en la parte relacionada con COVID y estuvimos como 2 años haciendo una transformación digital bastante interesante que fue el mejor promotor para digitalizarnos. Ahí se han abierto muchísimas oportunidades en lo que se llama un poco los momentos VUCA, ¿no? Estos momentos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que estamos viviendo y que posiblemente seguiremos viviendo en los próximos años. No, estos momentos VUCA lo que nos dicen es, oye, hay mucha tempestad, mucha turbulencia en lo que vienen a ser las partes de la economía, en la parte social, en la parte tecnológica, inclusive en la parte política, donde tenemos dos alternativas. La una es, quizá, entre comillas, lamentarnos de esta incertidumbre y por otro lado, buscar oportunidades que se están abriendo. Y ahí justamente entran las partes de las oportunidades, yo te diría, en la empleabilidad en 3 vías. Porque hay que tomar en cuenta que ahora ya el objetivo de muchos centros académicos, universidades, ya no está en el tema de titular o ya no está en el tema de poder dar certificados de graduar, sino realmente está en la parte de apoyar a todos los estudiantes o a todas las personas que están en universidad para que viene a ser la parte de empleabilidad, es decir, que tú tengas una posibilidad de generar recursos, generar riqueza, ¿verdad? Propia, pero también a nivel nación, estado, etcétera. Y ahí entran 3 alternativas que el siglo XXI nos está abriendo bastante importante. La primera viene a ser la parte de generar emprendimiento a nivel corporativo, es decir, encontrar trabajo de forma formal en empresa, etcétera, pero dentro de esas empresas generar emprendimiento, es decir, ser emprendedores corporativos, hacer innovación dentro de empresas que ya existen, hacer innovación dentro de lo que viene a ser la parte de nuestros trabajos. Es decir, el emprendedor dejó de ser solo la persona que genera desde cero, sino realmente temas alternativos dentro de corporaciones.
La segunda alternativa que nos parece sumamente importante es ser emprendedor, ¿no? O sea, es decir, buscar nuevos servicios y nuevos productos en innovación de productos, producción de mercados, pensando en la internacionalización desde el día uno, ¿verdad? Aunque comencemos en nuestro mercado nacional, pero pensando en decir, mira, ya tenemos 7,000 millones de posibilidades de clientes, ¿verdad? Y buscar alternativas de ser internacionales desde el día uno, ¿no? Y quizá con algunas alternativas, algunas metodologías que pueden ser la parte de comercio electrónico, la parte de enfocarse en la región en principio y después irnos pues adelante. Y el tercer motor que tenemos en lo que viene a ser la parte de la empleabilidad es el tema relacionado con la economía geek, es decir, buscar posibilidades de embarcarnos en plataformas digitales que nos permiten realmente pues subirnos en lo que viene a ser la parte de empleabilidad de forma directa, ¿no? Y ahí viene a ser un tema sumamente interesante que puede ser algo como Uber o como Airbnb o como alternativas relacionadas como por ejemplo el tema de Traveling Spoon, que es otro tema interesante, ¿verdad? Que es permitir tener tu hotel, tu restaurante o tu servicio de automóviles y logística, ¿verdad? De forma directa. O temas un poco mucho más desarrollados de alto valor digital, que como por ejemplo puede ser la parte de Upwork, Workana o Fiverr, que nos permite hacer un tema de tercerización en temas de negocios y en temas de tecnología. Entonces, yo te diría que existen esos tres motores actualmente en la economía. El primero viene a ser emprendedor o innovador dentro de corporaciones. El segundo, ser emprendedor desde fase cero, pensando en la internacionalización. Y el tercero, la economía geek, que tiene este amplio paraguas desde temas, hablemos de ser un valor agregado, yo te diría, humilde o un valor agregado, hablamos básico, como puede ser el tema de logística a nivel automóviles, el tema de generar tu propio sistema de hotelería y turismo, de generar tu restaurante, hasta lo que viene a ser la parte relacionada con altos valores de alto conocimiento, como puede ser un proveedor internacional de codificación, de ciberseguridad o temas relacionados con planificación estratégica o generación de negocios. Entonces, los momentos VUCA, esos temas relacionados con oportunidades que se enfrenta el mundo en estos momentos inciertos, ¿verdad? Abren estos tres canales de forma más rápida que nunca. Es decir, si tú ves, por ejemplo, cuántas personas adoptaban tecnología antes de la pandemia en comparación a ahora, pues realmente los tiempos son mucho más rápidos y las oportunidades también. Lo que hay que estar es muy abierto para no dejar pasar esas oportunidades. Y ahí entra, entre muchos temas, tener ciertos datos de cuáles son las habilidades blandas, duras y otra categorización que se está generando en el mundo, que son las habilidades locas, para estar preparados en lo que viene a ser la parte de esos tres motores de empleabilidad que el siglo XXI pues nos estará abriendo. Súper. Jaime, y entonces, ¿cuál sería como el planteamiento en términos de innovación? O sea, si de alguna manera empezamos como a aterrizar esto que nos compartes en un tema de innovación, ¿cuál debería ser como el planteamiento para entender las oportunidades de empleo que se vienen o que están actualmente? ¿Cómo debería yo, como profesional o como una persona inclusive recién graduada quizá, o que está viendo las nuevas formas de los empleos, cuál sería como tu recomendación en este tema, obviamente alineado a lo que vienes comentando? Claro, ahí hay un máximo, ¿no? Que viene a ser la parte relacionada con el aprendizaje de por vida, ¿no? Ahí tenemos un reto súper interesante, si bien existen alrededor de 148 millones de personas que actualmente ya están en el tema de aprendizaje de por vida en la región, hay que pensar realmente que el aprendizaje de por vida debe ser una insignia que todos tenemos, ¿no? O sea, es la generación X, la generación Y, el millennial, el centennial, el que realmente tendrá la posibilidad de tener este tema de aprendizaje continuo sobre nuevas habilidades, porque tenemos otro tema importante, que es que el mercado es dinámico. Entonces, las buenas noticias es que, por ejemplo, nosotros hemos identificado algunas habilidades ya específicas de forma transversal para promover justamente que las personas sean alumnos universitarios, sean profesionales, sean gerentes senior de muy alto nivel, pues los tomen en cuenta en el momento de hacer estos tres tipos de emprendimientos. Es decir, si yo busco trabajo, necesito esas habilidades.
si yo quiero hacer tercerización vía plataforma, vía Upwork, Fiverr, Workana, lo que sea, pues necesito estas habilidades. Si es que quiero hacer incluso emprendimiento propio, necesito esas habilidades. Entonces la data lo que te dice un poco es, oye, ten mucho énfasis en ciertas habilidades que, por ejemplo, te dice ya una base de datos como LinkedIn o bases de datos de 7 o 8 millones de empleabilidad que salen a nivel, hablemos diario, en transnacionales, translatinas, empresas locales, etcétera. Y toda esa data ya te dice por dónde ir. El por dónde ir de forma general se enfoca, yo te diría, en tres grandes motores, ¿no? En la primera es la parte de tener suficiente apertura para la adopción tecnológica rápida. Es decir, no importa si yo soy veterinario o si yo soy ingeniero en sistemas o si yo soy, por ejemplo, personas dedicadas en la parte financiera, necesito tener condicionamientos de acercamiento digital. Ese acercamiento digital, por ejemplo, está en quizá no saber necesariamente codificar, pero saber cómo realmente funciona una plataforma, cómo funciona una base de datos, cómo realmente funciona la parte del marketing digital. Ahora, por ejemplo, es urgente conocer cómo el tema de inteligencia artificial, sea You, sea la parte relacionada con Brad, sea el tema de GPT Chat, va realmente a ayudarnos a nuestros trabajos, ¿no? Por ejemplo, y tener la parte de reconversión durante ese conocimiento. Entonces, el primer motor es transformación digital como tal, estar súper abiertos a las nuevas tecnologías que cada vez cambian más rápido, ¿no? O sea, si tú ves cuánto tiempo tuvo el GPT Chat en el número de usuarios para llegar al 1 millón, fue de apenas 5 días, ¿no? O sea, en 5 días tuvimos 1 millón de usuarios en el tema de inteligencia artificial y de repente parecería que estamos en un momento similar a lo que fue la primera década del siglo XXI, donde realmente había competencia, ¿no? Entre Yahoo, entre Google, por ahí también aún existía Netscape y de repente hubo un ganador consolidado que fue Google, ¿no? Ahora estamos pareciendo un tema similar, ¿no? Por ahí tienes OpenAI, tienes el tema de Microsoft, el tema de China con WeChat, etcétera, que comienzan realmente también a tener esta pelea mundial por la utilización de inteligencia artificial, que en cierto caso abrirá nuevas oportunidades, pero también restringirá otras. Entonces, lo primero es... Perdón, ahí Sí, claro. justamente, esto que estás hablando del chat GPT y todo este tema de inteligencia artificial, ¿por qué se percibe o cuál sería como la recomendación, sobre todo para nuestra audiencia que está de alguna manera atendiendo este tipo de charlas y conversatorios para entender de qué va la innovación y cómo es que la innovación en lugar o las nuevas tendencias, ¿no? En los empleos pueden afectarme y qué debo hacer yo como profesional para no quedarme Atrás. atrás y seguir siendo vigente en los próximos, que es el futuro, Claro. ¿no? O sea, realmente innovación es no te quedes atrás, pero construye el futuro en el presente. ¿Cómo es que esta inteligencia artificial puede ser realmente utilizada de una forma correcta y no lo que está pasando hoy o que se percibe, que realmente es como un tema de amenaza, ¿no? Oye, esto puede ser una amenaza para mí porque ahora ya hay quien hace los contenidos, ya no me necesitan a mí, ya resuelve esto, ya no me necesitan a mí, ya pueden hacer imágenes, ya no me necesitan a un diseñador. O sea, como que pareciera que la inteligencia artificial está desplazando a los empleos del siglo XXI y como que no, quizá no estamos entendiendo de qué va Claro, estas yo te diría, herramientas y cómo se aplican, ¿no? Al tema de empleo. ¿Qué nos claro, dice? como te decía, el primer motor es eso, entender que el tema de transferencia digital, el tema de internacionalización está y cada vez más rápido. O sea, como te decía, el tema de inteligencia artificial, si bien lo escuchábamos hace un par de años y hacíamos ya experimentos con el GPT como tal en OpenIA, de repente, ¡pum!, noviembre 2022, 1 millón de usuarios, 5 días y actualmente todo el mundo estamos de cabeza con el tema. Yo creo que es algo similar cuando hubo el invento del auto o el coche de combustión interna, ¿no? O sea, ahí tenías dos opciones como cochero de carruaje con caballos, ¿no? Tenías la posibilidad de ponerte muy molesto, ¿verdad?, sobre esta nueva tecnología. Y otra opción era decir, bueno, voy a aprender a manejar un coche, ¿verdad?, para hacerme chofer de auto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa actualmente. El tema relacionado con, oye, no vas a quizás ser algo operativo, eso lo va a hacer quizá una inteligencia artificial,
pero vas a tener que poner mucha onda aparte de estrategia. Por ejemplo, tú bien comentabas del community manager de una gran multinacional recientemente, hace un par de días, pues despidió, por ejemplo, al content manager, ¿verdad? De lo que viene a ser la parte de todo lo que es redes sociales, ¿no? Y fue reemplazado por DALL-E, que es una inteligencia artificial básicamente de generación de contenidos. ¿Eso quiere decir entonces que voy a perder ese empleo? Posiblemente voy a hacer otras cosas relacionadas con ese empleo. Ahora, por ejemplo, los community managers van a pensar en utilización de datos para hacer estrategias de dónde llegar en nichos de mercado, ¿verdad? Y que el contenido pues lo haga la inteligencia artificial. O sea, más bien voy a ganar justamente tiempo. Otro de los temas es algo operativo. Ahora, recientemente me pasó. Tenemos que hacer un informe, ¿verdad? Y en vez de realmente poner el informe de 2 o 3 horas en escritura en Word, le pedimos justamente a la inteligencia artificial que nos apoye justamente gestionando este informe en función de cierta data suministrada y lo hicimos realmente muy rápidamente y de muy alta calidad. Pero claro, hubo un filtro humano que le dijo qué hacer. Entonces yo te diría que el primer motor es eso, el tema de digitalización. El segundo motor es tener esta apertura de lifelong learning, la parte relacionada con el tema de aprendizaje por vida. Y por ejemplo, en el chat justamente nos comentan, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con los artesanos? ¿Qué pasa con las comunidades rurales? Y lo interesante es que la transformación digital es tan abrupta, tan interesante y tan democrática que te permite justamente llegar a países y lugares donde posiblemente capaz que no hay ni siquiera agua potable, pero hay conectividad. Y eso sucede, por ejemplo, en países como en el caso africano o en el sudeste asiático. Países como Kenia, por ejemplo, tienen una alta capacidad, por ejemplo, en uso de fintech, del 70% del total de su PIB en lugares realmente súper rurales. Entonces, nuevamente, parecería que no puedes tener sistemas de agua potable o no puedes tener sistemas realmente de manejo, hablemos de algunos otros temas sociales, pero tienes conectividad, lo cual realmente nos hace pensar que esto es una tecnología tan democrática que nos permite llegar a muchos lugares en el mundo. Y bueno, ¿a través de qué? Y es a través de que, aparte de la inteligencia artificial, que también nos cambiará un poco el chip, ¿verdad? En algunas profesiones, es la parte relacionada con el dónde puede entonces aprender estas nuevas habilidades. Y ahí tienes dos motores interesantes. El uno es el tema de los MOOCs, el tema de temas de contenidos masivos abiertos que existen, ¿verdad? Y el otro es temas de contenidos abiertos que existen, pero a nivel pago. Y claro, hay una restricción regional que te dice, oye, entonces tendría que pagar para tener ciertas habilidades de forma continua y alguna insignia para aprender esto. Y yo te diría que sí y no, porque hay contenido libre de alta calidad y el otro contenido será cada vez más barato, ¿no? Imagínate, estaba hablando algún rato con algún grande de estas empresas MOOC, estas grandes alternativas que tienes 8,000, 9,000 contenidos de alta calidad y puede realmente, si hay una estrategia país, una estrategia corporativa, llegar realmente a precios que yo te diría es menos que tener la compra de un refresco al año. O sea, te estoy diciendo al año, ¿no? O sea, 6, $7 al año, ¿no? Para tener justamente esta alternativa, que sigue siendo un problema para la parte más complicada de América Latina, que es esta línea de pobreza extrema, pero seguramente será una forma de democratizar el conocimiento. Entonces, yo diría que lo primero es tener suficiente curiosidad para la adaptación y número dos, el tema de suficiente voluntad para que esa adaptación pues sea continua y sea dinámica. Ok. Oye, Jaime, ¿y cómo está impulsando el tema de innovación para los empleos justamente o cómo enfrentar la empleabilidad y los requerimientos de los empleos? ¿Cómo lo está haciendo la universidad? ¿Nos puedes contar un poco desde el punto de vista de innovación educativa? O sea, ¿cómo están enfrentando este reto desde el lado de academia? ¿Cuál está siendo como ese, digo, lo que nos puedas compartir, obviamente, pero ¿cuál es como la visión que tú tienes al respecto de este tema y cómo la UDLA Ecuador lo está enfrentando? Bueno, la UDLA de Ecuador es la universidad privada más grande del país y también trabajamos en consorcio con universidades en Centroamérica, esencialmente en Costa Rica. Entonces, tenemos realmente una base regional interesante y muy abiertos a la parte de internacionalización porque ya nos sentimos un player global, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, en función de ser un player global, pues estamos siguiendo algunas iniciativas que también se están dando a nivel otras regiones, ¿no? Y un tema interesante es comenzar con o entender que el mercado es dinámico.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, una persona que estudia en la universidad y que siguió una licenciatura o una maestría, etcétera. Su contenido que tiene la universidad es un contenido base importante que debe ser complementado con lo que viene a ser un tema de contenido dinámico. Y en el contenido dinámico es donde está justamente lo que te decía, este tema de los MOOCs, ¿no? Este tema relacionado con muchísimas alternativas, muchísimas variables para tener habilidades laborales de forma continua. Es excelente realmente tener el tema de ingreso a la universidad, pero no es ya suficiente. Es un tema, hablemos, que debe ser complementado con lo que viene a ser algunas otras insignias, algunas otras habilidades que tú debes adquirir dentro de tus estudios, adicionalmente a lo que son clases regulares y durante toda tu vida. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente desde la parte universitaria es conectar las habilidades dinámicas del mercado con lo que viene a ser contenidos dinámicos que pueden ser realmente provistos de manera digital. Entonces ya no tienes realmente este tema de tener una malla curricular sumamente cerrada, sino tienes un complemento de contenidos dinámicos que ayudan a entender el mercado. Entonces hay un indicador sumamente interesante que es uno de nuestros retos en América Latina, que es, oye, cuando me gradúo de la universidad, ¿qué tan satisfecho estoy, verdad? Cuando yo llego a la parte de empleabilidad. Entonces ahí hay un indicador que tenemos que mejorar muchísimo. Y para mejorarlo es dar o dotar a las personas vía estos contenidos dinámicos con esas habilidades, ¿no? Manejo de datos, transferencia digital, el tema del inglés, el tema de trabajo en equipo, el tema de pensamiento crítico, ¿no? Que son habilidades que nosotros no las proveemos solo desde la academia, sino es la investigación que dice el mercado nacional, en el caso de Ecuador, Costa Rica, en el mercado regional y en el mercado global. Es decir, el nuevo profesional, yo te diría latinoamericano, puede graduarse desde una excelente universidad, pero adicionalmente tendrá un cajón lleno de insignias, de habilidades laborales que también se están complementando con otro tipo de experiencias que son en cambio basadas en temas de acercarme mucho más a la realidad laboral. Y ahí entra también la tecnología, ¿no? Por ejemplo, alternativas de simulaciones, alternativas de retos cortos y sobre todo un tema adicional que nos pone, hablemos un poco de alertas en lo que viene hacia la parte de qué deberíamos hacer como instituciones universitarias, que es un fuerte networking con la empresa privada, ¿no? Entonces la empresa privada ya no es alguien aislado que está por ahí, sino que realmente se conecta de forma muy, muy fuerte en función de sus necesidades para nosotros actuar de forma dinámica, como es el mercado actual, ¿verdad? Y así complementar un trabajador que yo te diría que es un trabajador global, ¿no? Que se puede adaptar tanto en corporación como en economía geek, como en sus propios emprendimientos. Perfecto. No, excelente. Luis, ¿cómo te ha parecido el tema? ¿Que tienes alguna duda al respecto que quisieras aquí para integrarnos a la conversación con Jaime? ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. O sea, en la narrativa siempre es interesante y atractivo el tema. Creo que aquí el reto siempre es cómo lo bajas a una realidad y a una verdadera adopción de estas tecnologías en contextos geopolíticos como Ecuador, como México, como Colombia, a nivel Latinoamérica, viéndonos como una visión más regional y que verdaderamente se logre ver integrado en la usabilidad del ecosistema. De lo contrario, muchas de estas tecnologías, tanto por la academia, tanto como por la industria, queda en una percepción de inalcanzabilidad o de inaccesibilidad, y no porque no exista el acceso a, sino porque hay una falta de contexto, de sensibilización, de concientización y sobre todo también de encontrar los mejores mecanismos para que tú como emprendedor, como empresario, como academia, se logren disminuir las brechas de rezago que se tienen. O sea, acá en México, la brecha entre la fusión de academia e industria, pues todavía nos falta mucho. Desconozco cómo está allá en Ecuador, en Colombia, en otros países, pero no dudo que sea algo similar. Y entonces, cuando se empiezan a hablar de estas tendencias tecnológicas futuristas,
que no son ni tan futuristas, porque ya cuando empiezas a rebuscar y a platicar con gente que está inmersa en ese tema, yo ahorita que estoy en el tema del metaverso, en NFTs, con gente que ya desde hace 10, 12 años venía interactuando con OpenAI, con metaversos, con blockchain. Ahorita pareciera como si fuera un despertar o un boom, realmente viene de 10 años o 8 años de interacción atrás. Entonces, fíjate cómo hay una brecha de accesibilidad de información de testeos y que ahorita lo que estamos viendo es la resultante de cómo marketizar o marketeramente posicionas una tecnología y no verdaderamente una asimilación de la misma. Veía un meme muy interesante en donde ponían los cripto aquí ya como agonizando, el metaverso como que ahí queriendo dar patadas de ahogado, y ahorita como el chat GPT, la inteligencia artificial, como el niño consentido del momento. Entonces todavía ni siquiera se termina de consolidar una tecnología emergente cuando ya empiezan a hablarse de otras y no hay una integración de estas, y te quedas así como, puta, ahora, ¿qué le apuesto? ¿Le apuesto a los NFTs y al cripto o al metaverso? ¿O me voy a quedar obsoleto por no entender ChatGPT y Bard de Google? Entonces, son como las percepciones que creo la academia debería de bajar toda esta conocimiento, esta parte técnica, a decir, ¿saben qué? Nosotros les podemos facilitar la usabilidad de todas estas tecnologías, pero con herramientas muy digeridas, no tan en el lenguaje técnico todavía, sino bajarlo a algo más práctico, más pragmático, y que el mismo empresario en ese dinamismo pueda decir, oye, esto está fregón, esto lo adapto a mi empresa y me voy acercando a por lo menos empatar esta brecha de asimilación y adopción tecnológica. Me encanta lo que dice Luis, porque la verdad que la respuesta yo te diría que es, bueno, ¿y qué tecnología podemos adoptar, no? Como tú decías, el tema de tecnologías emergentes cada vez son más, ¿no? Y como te decía, ya no son 10 años, ya no son 20 años, ahora son un año, ya son meses. Entonces yo diría que es algo similar a cuando hablamos de marketing digital, ¿no? O sea, ¿en qué red social estar? Yo te diría que en todas. Y en la parte de tecnologías emergentes, estar abierto a la utilización y por lo menos la perspectiva de todas, ¿no? Y ahí justamente la academia, ¿qué es lo que hace un poco? Es tener dos motores, el tema relacionado con dar acceso a ese sinnúmero de tecnologías emergentes a la comunidad para que de forma directa con el acceso, ¿verdad? Tener un tema de autoayuda, ¿verdad? No solamente decirte, oye, te voy a ayudar de la mano a que entiendas la tecnología, sino mediante el acceso, como lo hace, por ejemplo, India, ¿verdad? Promover justamente una autoayuda y un autodescubrimiento en función del uso de estas tecnologías. Creo que ahí nos diferenciamos muchísimo de Asia, por ejemplo, o de India, donde realmente la opción es dar acceso y de forma, hablemos, importante, el mismo mercado genera la parte de adopción. O sea, no hay un motor realmente que impulsa la adopción por de arriba o vertical o impulsando o tomar de la mano. Simplemente es un tema de acceso. Son sistemas que se llaman, por ejemplo, SOLE, ¿no? Un tema de un medio ambiente autogenerado de autoaprendizaje con una gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo que te decías del metaverso. Nosotros recientemente estábamos utilizando, por ejemplo, el tema de Minecraft en educación. Y claro, al principio estábamos un poco tímidos porque decíamos, no, pues esto es para niños de escuela, esto es para niños de colegio, no a nivel universitario, pero realmente el descubrimiento después de la adopción fue hacer un SOLE, es decir, te doy el acceso a toda la comunidad y número dos, pongo un gran reto, y el gran reto fue, ¿cómo adoptarías tu clase en lo que viene a ser la parte de una especie de metaverso que es Minecraft, pero de forma, hablemos, mucho más, yo diría, a nivel universitario? Y los resultados son fantásticos, ¿no? Desde la utilización en derecho, ¿verdad? Con la simulación, por ejemplo, de nuestra Asamblea Nacional, hasta la utilización de laboratorios de química en ingenierías, pasando por gastronomía, ¿no? Imagínate, estamos preparando productos en Minecraft a nivel digital, aprendiendo recetas vía esta alternativa. Entonces, yo diría que sí hay un componente muy fuerte de autoayuda,
pero muy fuerte de autoayuda que lo estamos promoviendo en la comunidad universitaria, porque claro, las instituciones tienen su responsabilidad muy fuerte, pero también los individuos la tienen. Y en ese sentido, yo te diría que a veces nos interesamos mucho de algo, ¿verdad? Ejemplo, el fútbol en América Latina, y sabemos muchísimo de este tema. Bueno, también sería un tema importante promover la autoayuda para el descubrimiento en tecnologías y nuevas alternativas emergentes. O sea, lo mismo conocemos quizá en fútbol, lo mismo podemos hacer realmente en la parte relacionada con el tema de ciertas habilidades blandas, duras, que la academia ha identificado, no porque es academia, sino porque el mercado nos da datos. Y ahí, solamente para cerrar este tema de lo que tú me decías, bueno, y cómo podemos promover un poco más práctico, me encantó un experimento que también se estaba haciendo en India, donde ponen un PlayStation, ¿sí? Ponen un PlayStation y ponen realmente computadoras. Les dicen, bueno, en el aula de clase, los profesores decían, bueno, todo mundo va a irse por el PlayStation y no vamos a utilizar las computadoras. Entonces, claro, el experimento decía, no, la gente no va a utilizar el PlayStation si es que vemos buenos en promover justamente un proceso de autoaprendizaje. Se puso realmente una gran pregunta, que era decir, bueno, ¿qué es la biotecnología? Y increíblemente los estudiantes se fueron realmente a la investigación porque había una correcta promoción, un proyecto incentivo, ¿verdad? Para lo que viene a ser descubrir un nuevo tema que realmente la gente lo veía muy lejano. Y el PlayStation, pues sí fue utilizado, pero por muy pocas personas. Entonces, yo creo que en América Latina también nos falta un poco la parte relacionada con promover e incentivar de forma correcta el autodescubrimiento y la autopromoción de conocimientos. Y en eso estamos haciendo. El tema de acceso a todos estos temas emergentes, ¿no? Datos, realidad virtual, realidad aumentada, metaverso, inteligencia artificial, nuevos contenidos, nuevos materiales. ¿Por qué no ahora irnos también en la parte de utilización de drones o el tema de utilización de alternativas en agricultura o incluso llegar al espacio? Es un primer paso, ¿no? Yo creo que necesitamos un Carl Sagan latinoamericano, ¿verdad? Que nos promueva y nos digan, oye, hay un mundo gigante, el contenido está ahí, el conocimiento está ahí, pues utilicémoslo para el bien de todos. Las buenas noticias es que en el caso mexicano es uno de los grandes países que, por ejemplo, el indicador de complejidad económica predice que realmente serán parte de esos países latinoamericanos que digan, oye, yo adopto este conocimiento y esta tecnología y seré como este motor, hablemos, regional que vaya adelante. Otros países un poco más humildes están un poco lejanos de este indicador de complejidad económica, pero el tema de convergencia tampoco es un gran reto, porque la tecnología es transversal y la tecnología es democrática. Oye, Jaime, y en el tema, o sea, cuando estás hablando de todo esto, entonces, hoy los profesionales que están buscando un empleo, o el reto del empleo siglo XXI, como es el título de este iTalks, es no solamente tener el conocimiento académico de tu área de especialidad, sino ahora necesitas, decías al principio, una cantidad de insignias que te ayuden a desarrollar las competencias necesarias para enfrentar un nivel de competitividad o competencia que hay de lo que están requiriendo hoy las empresas. Vemos que hay una gran cantidad de, sí, de empleos que se están solicitando, pero ahora ya te piden muchas competencias que estén integradas en tu currículum para poder realmente tener la oportunidad de aspirar a un empleo de un nivel pues mejor quizá de que pudieras tener si no contaras con esas competencias. ¿Qué dirías sobre el tema de la competencia específicamente en temas de innovación? Ya ves que hemos platicado sobre la cuestión de profesionalizar a las personas en una competencia llamada gestión de la innovación. ¿Tú consideras que esto es importante dentro de esas estrellas que Sí. debe tener el profesional? Yo diría que ahí se complementa muchísimo lo que tú decías, ¿no? O sea, sería ideal que nuestros currículos universitarios sean dinámicos, pero esencialmente no lo son, ¿no? O sea, tú tienes muchos currículums que cambian cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, y el mundo no cambia tan lento. Entonces ahí justamente entra en la parte relacionada con estos plus, que son estas insignias.
Y en la parte de innovación, según los datos de empleabilidad a nivel regional, global, transformación digital está un poco ya como madura y la parte de innovación está como creciendo, ¿no? Entonces, como lo vemos, un tema importante es que pero toda sector y empresa requiere un tema de innovación en productos, producción y mercados, tres grandes vías. Pero la gran pregunta es, entonces, ¿todos somos innovadores? ¿Todos somos creadores de tecnología, de nuevos productos, nuevos servicios? La respuesta es no, no todos. Unos tienen más imaginación que otros son más proactivos que otros tienen más alternativas para pensar fuera de la caja. Pero lo que sí es importante es la habilidad que tú acabas de mencionar, la gestión de innovación, que a la final es básicamente saber cómo estas nuevas ideas y cómo estos nuevos servicios se enfocan en un proceso. No, o sea, me encanta tu nueva idea, pero quizá tiene restricciones financieras, legales o tecnológicas o de escalamiento. Entonces, ¿dónde yo aprendo a gestionar esas ideas? ¿Dónde yo aprendo a gestionar estas nuevas formas de producción? ¿Dónde yo aprendo justamente a de gestionar un nuevo mercado? Y ahí entra lo que tú acabas de mencionar, la gestión de innovación, que incluye indicadores de innovación, que incluye proceso de cómo hacer innovación, que incluyen cómo receptar estas nuevas ideas dentro de un entorno de innovación abierta, pues es una de las grandes habilidades que los profesionales en cualquier sector requieren. En cualquiera de las alternativas de emprendimiento corporativo, de emprendimiento personal o empresarial, o incluso la parte de la economía geek. Y de hecho, no lo decimos la academia, lo dice el mercado, ¿no? Como te decía, tenemos una investigación muy importante sobre cuáles son estas habilidades y es muy similar a lo que dice World Economic Forum, lo que dice, por ejemplo, la parte de algunos MOOCs que también hacen sus estudios y empatan en lo que nosotros hemos descubierto. Innovación es esencial para cualquier sector en empleabilidad, pero esencial. Y ahí hay un acercamiento como lo que ustedes tienen, ¿verdad? Que me parece muy importante, que es la sensibilización de la norma, ¿no? Incluso ya existe norma, ISO 37000, entiendo que es la norma, siempre se me olvida el último número, pero puedes justamente 36.002, ver, la ISO ¿verdad? El 37002, 56.002. que como te decía, no tienes que ser un gran tema imaginario, no, es gestión, no es solamente la parte de crear, porque ojo, es otro tema que también la universidad está pues muy preocupada y está haciendo temas importantes, que también es descubrir qué tipo de profesional eres. Y hay un montón de metodologías que te van a decir, oye, tú eres emprendedor, tú eres innovador, pero tú en cambio eres operativo, o tú eres una persona que se maneja en la parte de matemáticas. Entonces, y eso no es malo, ¿no? Es el tema de multidisciplinario en equipos. Entonces, quizá la persona que tiene mucha imaginación y puede dar muchas propuestas de valor, requiere pues una persona que en cambio se siente y diga, oye, yo voy a hacer el proceso. Y otra que diga, oye, yo tengo que financiar el proceso. Pero todos deben estar conectados con el tema de qué es innovar. Entonces, el ISO 37002 o el tema de gestión de innovación es uno de los grandes temas, pero grandes temas de la empleabilidad actual. De acuerdo. Pues mira, tengo aquí una pregunta. Fernando, ¿la quieres hacer en vivo o la leo? Tú dime. Para que nos des un poco más de contexto sobre la pregunta que estás haciendo. Puedes activar tu audio si gustas. Fernando González. Bueno, él dice, hablabas del aprendizaje. Perdón, no encontré. Dale, Fer, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, Fer, adelante. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Ahí trabajando mucho. Muy interesante la plática, muchas gracias. Es tema, pero la verdad es que estaba haciendo otra pregunta más, pero me abstuve porque sí, voy a confesarlo, es un poco abrumador todo esto de la innovación y de las nuevas tecnologías, porque pues, hay que estar al día, ¿no? Y como pues, por ahí lo mencionaron, los cambios ya no se están dando ni siquiera anualmente, sino es en meses. Uno tiene que estar viendo qué es lo que está surgiendo ahora para, bueno, yo por lo pronto yo soy emprendedor dentro de la clasificación que estabas tú, Jaime, planteando. Yo siento que estoy dentro del área emprendedora y además tengo
y ahora sí voy a la pregunta, David, una cuestión, preocupación de responsabilidad social. En mi proyecto tengo contacto con artesanos principalmente, y yo sé que todos los artesanos, con todos los que trabajo, pues están al día y ya. Ahorita ya logramos una cierta comunicación vía WhatsApp, pero no les podemos exigir mucho más que eso. Claro. Pero yo creo que sí o sea, se les debería de poder brindar esa oportunidad de que tengan, por eso me interesó mucho lo del aprendizaje continuo, eterno, para toda la vida, o no sé cómo para toda la vida creo, ¿no? Que debemos de buscar formas para acercar esto a las personas que pues, apenas tienen un teléfono, una conexión de internet, no todo el tiempo, sino a veces no, ni siquiera tienen dinero para estar pagando los datos. Entonces, ese es en realidad mi pregunta o como planteamiento de cómo podríamos estar acercando esto y hacer proyectos de innovación, pero con una profunda responsabilidad social. Totalmente alineado y la verdad que espectacular, Fernando, lo que tú comentas. Yo te diría que en siglo XXI todo proceso empresarial requiere estar alineado en uno o varios de los objetivos de desarrollo, ¿no? Que se complementan en el 2030. Es decir, tenemos que pensar en lo social, no como un tema de solamente voy a apoyar una vez, etcétera. No, es un ecosistema. No, es un ecosistema que requiere la parte de medio ambiente, la parte de apoyo, hablemos a los que menos tienen posibilidades, la parte de también género. Bueno, realmente yo creo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable se requieren en cualquier planificación empresarial y más aún en cualquier tema de innovación. Y yo te diría que lo ideal sería que nuestra política latinoamericana, ¿verdad?, tenga temas y proyectos y planes de apoyo, etcétera. Pero mientras eso sucede, yo creo que es importante también la parte de autoayuda, ¿no? Tuve la oportunidad, y pongo un ejemplo, de conocer el por qué Corea del Sur, por ejemplo, salió adelante en los años de posguerra, ¿no? Cuando tenías un PIB per cápita de $400, que actualmente sería la mitad del PIB de Haití. Y claro, yo la verdad pensaba que era la tecnología, pensaba que era la cooperación internacional, pensaba que era la parte de los chaebols, ¿no? Estas grandes empresas que ahora conocemos con Samsung, Lotte, LG, etcétera. Pero no, el mayor proyecto que tiene realmente Corea en su desarrollo en los años 50 y 60 fue realmente un proyecto que se llama Movimiento Sameul, ¿no? Y este proyecto Sameul se enfoca muy fuerte en la autoayuda, ¿no? Entonces ahí entra la parte de un gestor o un líder que promueva justamente el tema de competición, cooperar y competir al mismo tiempo, y asociación o asociatividad en función de un objetivo que es el bienestar general. Entonces, yo te diría que México tiene una ventaja que muy pocos países tienen en América Latina, que es un mercado interno importante, un mercado externo importante, ¿verdad? Y sobre todo un tema interesantísimo, que es el tema de economía naranja consolidada. Los artesanos mexicanos son reconocidos en su país, pero en el mundo. O sea, ni siquiera te digo la región. ¿No? Es un tema que quizá ustedes internamente, cuando yo he visitado México, a veces ustedes son muy duros con ustedes mismos, pero realmente el mundo los ve con mucha, pero mucho aprecio, ¿no? O sea, y con un tema importante. Entonces yo me imagino que uno de los pasos quizá primarios para la parte relacionada por la parte artesanal, como lo vi también en Centroamérica, es la parte de utilización de comercio electrónico vía Amazon, que ustedes tienen el tema del acuerdo del nuevo NAFTA, ¿verdad? Que permite justamente tener al lado 400 millones de habitantes con 35 millones de mexicanos viviendo en un país que tiene poder adquisitivo, igual que Canadá, ¿verdad? Y un tema adicional con la parte del desarrollo de fintech, ¿no? Que es el otro tema importante, que es, oye, ya tengo comercio electrónico, puedo subirme a Etsy, por ejemplo, una plataforma exclusiva para artesanos a nivel global, o Amazon o AliExpress o lo que sea, pero a mí me gusta mucho Etsy a nivel artesanal. Pero adicionalmente, México es uno de los grandes de fintech,
Entonces, claro, tienes tres motores, ¿no? Tienes un mercado arriba, tienes tecnología y tienes accesibilidad bancaria. Más da que hay limitaciones que las entiendo perfectamente, que tú dices datos, etcétera. Entonces, yo te diría que en nuestros países, la parte relacionada con autoayuda, pensando en emular el tema de Semeul en Corea, quizás sería un tema importante que deberíamos tomar en cuenta. Mientras te voy a poner en el chat, se llama Etsy. Es mi favorita, la verdad, porque hay algunos artesanos que realmente hacen exportaciones vía comercio electrónico. Recientemente hablé con uno que, por ejemplo, hacía zapatos, ¿no? Zapatos para un nicho de mercado específico, que son las personas que hacen polo, etcétera, pero es un artesano que tiene su taller, hablemos, muy tranquilo, ¿no? Sin alta tecnología, pero se embarca en el tema de plataforma de comercio electrónico, se embarca en fintech, se embarca en lo que viene esa parte de exportación mundial y actualmente está exportando, no miles de containers, pero cierta capacidad de zapatos, ¿verdad? O botas más bien, que básicamente los hace a mano y los hace bajo medida. Y cómo una persona en Canadá pues tiene la posibilidad de tomarse las medidas. Bueno, hizo un video muy simple con su celular, ¿verdad? Y básicamente le enseñó al canadiense a tomarse las medidas para hacer una bota a mano. Entonces yo te diría que el movimiento Sameul, este proyecto Sameul, le dejo a la audiencia que lo descubra. Creo que es algo que en América Latina nos apoyaría muchísimo, ¿no? Más allá de la tecnología, más allá de los temas emergentes, más allá de las habilidades dinámicas, la autoayuda es algo que realmente tenemos que poner en nuestro checklist, ¿no? Del to-do en el siglo XXI. Y creo que a lo menos México es uno de esos grandes países que tiene, pero mucho que realmente proveer a la región y al mundo. Pues, gracias, Jaime. Aquí Fernando hablaba sobre un Sameul. Sí, es el proyecto de Corea. Lo pueden ver como New Village también, como nueva ciudad, nuevo pueblo. Okay. Y como te decía, no fue la tecnología, no fueron los chevos, fue el proyecto Sameul, que cambió el chip a las personas, decir, oye, mientras el desarrollo económico se da, pues autoayúdate, únete, coopera y compite, ¿verdad? Y adquiere conocimiento. Las buenas noticias es que si yo comparo el Asia de los años 60 a Latinoamérica del siglo XXI, tenemos muchas más herramientas en la actualidad que en esa época. Entonces, yo te diría, ahí sí soy súper optimista. Yo te diría que la empleabilidad, si bien ahora es un problema muy fuerte en la región, yo te diría que había estas tres alternativas, incluyendo la economía geek, donde ustedes también tienen temas importantes de desarrollo porque su entorno actual lo permite. Pues yo te diría que son alternativas importantes. La otra vez veía un dato que es México demandando 14 millones de personas que se enfoquen en ciberseguridad. Entonces, claro, necesito necesariamente ciberseguridad hecho por ingenieros de sistemas o plan B, puedo tener una habilidad adquirida en una plataforma MOOC o puedo tomar un bootcamp específico que en 4 o en 5 meses, ¿verdad? Tenga una habilidad específica para un mercado en demanda. Entonces, imagínate, ¿no? México con 14 millones posiblemente también nos van a ayudar a los otros países haciendo outsourcing de servicios en un área que va a crecer. No todos vamos a tener un problema con ciberseguridad, porque claro, la digitalización está para permanecer y para crecer. Entonces, a todas las personas, no sé, Luis, si tú tienes alguna otra pregunta o comentario, pero a mí sí me gustaría como para ir resumiendo el tema, si pudieras de alguna manera decirle a aquellas personas interesadas en el tema de empleabilidad, ¿cómo debo prepararme? ¿Cómo debo enfrentar estos nuevos retos de empleabilidad? Quizá agregándole un componente que obviamente es uno de los puntos importantes que este iTalks está buscando impulsar, que es el mindset. Algo hablabas de el chip mental de necesitamos innovar hasta en nuestra misma profesión para poder competir en un mercado de empleabilidad tan dinámico y que va moviéndose de una manera muy rápida. ¿Cómo pudieras, así como hacer una conclusión o recomendación para toda nuestra audiencia respecto al tema de empleabilidad y los retos en cuanto a, o basados en el tema de innovación? Yo te diría que entender que vivimos en un momentos VUCA,
momentos complicados, difíciles, ambiguos, complejos y que los seguiremos viviendo. Entonces, primer tip es ser súper resilientes en esta época que estamos viviendo, que aparte es una época fantástica, muy similar al siglo XIV, ¿no? Cuando el post-pandemia, en el siglo XIV, claro, la peste negra, permitió un cambio, pero es importante a nivel económico y social. Lo mismo es ahora, ¿no? Entonces, primero, yo te diría tener esa resiliencia de que estos tiempos van a continuar. Y eso es importante para las oportunidades que salen adelante. Número 2, tener suficiente apertura, curiosidad y voluntad para estar abiertos a todas las tecnologías que están creándose, consolidándose y apareciendo, ¿no? Mañana posiblemente va a ser Mesh, ¿verdad? Por el tema de que se va a consolidar un nuevo Teams, no sabemos por dónde irá, pero posiblemente esto va a ser una herramienta que todos utilizaremos en los próximos meses, ¿verdad? Y de ahí la parte relacionada con el lifelong learning, el aprendizaje por vida, que puede ser con un tema de contenido gratuito que existen de alta calidad o contenidos básicamente ya curados que por el momento podrían tener una barrera, hablemos económica, pero es una barrera que potencialmente, si nos unimos, podría ser realmente superado. Y claro, puedo yo también autoconocerme, es decir, ver quién soy, cuáles son mis herramientas potenciales, qué es mi personalidad potencial, cuáles son donde yo realmente puedo ser mejor y apuntalar justamente esta fortaleza. La otra alternativa vendría a ser ver la posibilidad de tratar de mejorar en donde yo no soy bueno, pero quizá ahí me pongo un poco sesgado, quizá lo ideal es meterme en la parte donde yo realmente soy bueno, ¿te parece? Por ahí van los temas, pensar que el siglo XXI está lleno de oportunidades y nuevamente ya no es 170 millones de clientes mexicanos, son 7,000 millones de posibilidades de clientes que tiene el mundo. Y en eso yo creo que todos tenemos que estar pues claros y trabajar en ello. Por ende, el ingrediente innovación forma parte esencial de este nuevo reto, ¿no? Yo así lo veo. Luis, Totalmente, totalmente. ¿algún comentario de cierre? Pues que aprendamos a hacer sinergias reales, no desde lo político, desde la narrativa, ni desde no sé cómo llamarlo, pero es como un echaleganismo, como de, pues, ahí vamos, ahí echarle ganas, sino verdaderamente parados desde la conciencia, desde la visión y aprender a dejarse guiar, aprender a decir, mira, pues acá hay un nexo con Jaime en Ecuador, pues aprender a conectarnos, a mantener, o sea, los que están aquí conectados, pues no sé, que Jaime se sume al grupo de innovación que tenemos ahí en Jimmy y empezar a tejer esa red, que es lo que se necesita, crear la red de apoyo para que le dé contención y soporte a toda esta narrativa de diferentes visiones y cabezas y que justo la creatividad así se da. Yo puedo disentir con Jaime o con David en muchas cosas y en esa dialéctica es en donde la creatividad empieza a tomar y a efervecer y ese es el mensaje con el que yo invitaría a la audiencia a decir, hagamos que esto sea como un multinivel de innovación. O sea, pues aquí no te vamos a dar dinero, pero va a haber conocimiento, va a haber acceso a información y si tú invitas a uno y ese uno invita a otro y invitan a dos, mientras más personas estemos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, si bien también sí te vamos a vender algo, te vamos a vender cursos, te vamos a vender información, te vamos a vender certificaciones, que son temas de valor agregado para tu vida, pero al final se trata de enriquecernos en la medida de que tengamos mayor proximidad con personas que tienen una visión que complementa o que enriquece la nuestra. Y eso nos va a beneficiar en sobremanera. Y Totalmente. probablemente la inteligencia artificial ahí no nos gane, que si no ya ni para qué estudias marketing digital, ya puedes automatizar toda una campaña, ya hay un montón de oficios que están así como, no sé si saben el porqué de los dinosaurios que se pusieron de moda. Claro. O sea, el trasfondo del psiquismo de los dinosaurios era porque el empresario, el godinsaurio, el marketsaurio y todos los que terminaba así, significaba que tu profesión, que eran profesiones o oficios, pues ya iban a quedar obsoletas, como en la era jurásica, pues porque la inteligencia artificial iba a entrar y a encajar
a sustituir esa parte. Entonces, dentro del inconsciente, ese es un tema ahí como maquiavélico de esta campaña muy mediática que se hizo o que se tuvo, y que ese es el mensaje de fondo. Aquí es lo que nosotros como seres humanos tenemos que empezar a reflexionar y ver cómo usamos de mejor manera esas tecnologías y cuáles son los valores agregados que como humanos todavía tenemos de ventaja ante esto que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Correcto. Pero pues hay que darle candela. Pues sí, en resumen yo les podría decir que los cambios en los patrones tradicionales de conocimiento pues están creando nuevas oportunidades para aquellos que están dispuestos a aprender y adaptarse. Los profesionales que buscan destacarse en el mercado laboral de hoy deben estar dispuestos a explorar nuevas áreas del conocimiento, adquirir especialidades para mantenerse competitivos y sobre todo vigentes. La economía geek y el emprendimiento ofrecen una gran cantidad de oportunidades para aquellos que están dispuestos a innovar y asumir riesgos. Esperamos en verdad que esta charla haya sido de utilidad para ayudarles a comprender cómo estos cambios están transformando el mercado laboral en América Latina y cómo tú puedes aprovechar estas oportunidades para llevar tu carrera al siguiente nivel. Parte de lo que estamos nosotros promoviendo de alguna manera a través de estos iTalks es el tema de innovación y por supuesto que quisiera darles antes de hacer como de alguna manera mostrarles nuevamente la información que tenemos en el aula, quisiera darle las gracias a Jaime por habernos acompañado en esta charla. Jaime, muy interesante tu participación y esperamos poder seguir contando con tu participación en próximos iTalks y sobre todo sabemos que ya tenemos en línea algunos profesores inclusive de la UDLA Ecuador para participar en algunas otras charlas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema. Yo quisiera... A vosotros. Sí, gracias, Jaime. Yo quisiera a todos mostrarles nada más, recordarles que dentro de nuestra aula virtual tenemos ya la programación de todo el mes de marzo. Tenemos próximamente, Luis va a darnos una charla sobre la disrupción de los negocios blockchain y metaverso, que es su especialidad y como que parece que es algo que lo trae como bastante activo. Entonces, el próximo miércoles vamos a tener a Luis, luego viene un tema de innovación tecnológica en el agro, cómo acelerar la innovación en mi empresa. Vamos a estudiar el caso Brasil, cómo le ha hecho Brasil en estos temas, pero también muy importante, próximamente tendremos un programa de certificación en innovación para profesionales que están interesados en obtener como decía Jaime, una estrellita más dentro de su formación profesional para poder realmente competir y mantenerse vigente en el mercado. Tenemos tanto la opción virtual como la presencial. Les recomendamos que dentro de nuestra aula empresarial, que es innovaacademy.tdminternacional.com, para quienes no lo sepan, Fede, si me ayudas colocando el link en el chat, para que puedan ingresar y ahí tener toda la información. A todos muchas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes estos temas.